sobre todo en mí, que siempre pienso, y repito el concepto, todos los que están trabajando con estos y con estas deportistas y con todo este desarrollo, es un esfuerzo enorme. Y la verdad que acompañarlos realmente es lo mínimo que podemos hacer desde nuestra función, y el Estado tiene que estar presente. Así que bienvenidos a todos. Mariel, nuevamente nos sentimos halagados con tu presencia. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, bien, Mariel, ahora sí, a escucharte. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariel Escartacini, soy licenciada en Educación Física. Hace 33 años aproximadamente que estoy dentro de lo que es toda la actividad de deporte para personas con discapacidad, y desde hace 15 años que estoy como coordinadora técnica en la FADECIR, en la Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas. También estoy como asistente técnica en el seleccionado masculino de básquetbol sobre silla de ruedas y como manager de la FABA, de la Federación Argentina de Básquetbol Adaptado. Bueno, acá estoy viendo muchos nombres de gente conocida, y amigos y gente muy querida de tanta época que han trabajado codo a codo conmigo y yo codo a codo con ellos, así que realmente es muy emocionante ver a Fernando, a Edith, a Néstor, a Cristian, realmente a Lucas, a Valeria, pues realmente es una hermosa, y a Brian, ¿no? Y toda gente súper conocida, qué lindo, gracias a todos por estar, ¿eh? Así que, bueno, voy a dar comienzo. La intención es compartir la pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo la información. Desde hace muchos años tuve la oportunidad de participar de varios eventos internacionales representando a nuestro país, lo cual es un orgullo. Tuve la oportunidad de estar en 7 Parapanamericanos y en 5 Paralímpicos. Y bueno, la idea es que poder transmitirles parte de mi experiencia y que realmente pueda ser útil como información. Y bueno, y cualquier duda que tengan me preguntan, ¿eh? Así, cualquier información que necesiten o duda que tengan, lo vamos haciendo sobre la charla para que sea más ameno también para ustedes, si les parece. A ver, ahí está. Ahí va. Sí, perdón, Mariel, algo que no aclaramos, que aquel que quiera hacer una consulta, que la escriba en el chat y en algún momento de la charla damos el espacio para leerlas ahí. Seguramente Leo va a estar leyendo las preguntas. Así no habilitamos los micrófonos y nos se hace más dinámico. No, fantástico, fantástico. Yo mencioné simplemente porque a lo mejor era la modalidad para que pudieran, o sea, que supieran que podían interrumpir. Sí, no ni hablar. Pero bárbaro. Buenísimo. Dale. Bueno, para dar comienzo a la charla, mi idea, desde un inicio, yo sé que mi enfoque es el deporte sobre silla de ruedas, pero me parecía importante hacer una introducción como para que se comprendiera que hay distintas patologías dentro de lo que es el deporte adaptado. Por eso yo quería hacer una introducción de mención de las diferencias que hay entre cómo están divididos a grandes rasgos el deporte de acuerdo a si la persona tiene una discapacidad física, si tiene una discapacidad por secuela de parálisis cerebral, si tiene una secuela por discapacidad de ceguera o visual, y si tiene una discapacidad intelectual que anteriormente se decía discapacidad mental. Esas serían a grandes rasgos las 4 divisiones que hay en lo que es el deporte paralímpico, porque bueno, también están, por ejemplo, las personas que tienen disminución auditiva o sordera, pero ellos tienen sus propios eventos, sus propias actividades deportivas y no están incorporados dentro del programa de lo que es el deporte paralímpico. Lo menciono a grandes rasgos como para que todos sepamos que nos vamos a enfocar en lo que es el deporte sobre silla de ruedas, pero para que tuvieran una idea de los diferentes
o las diferentes grandes grupos que hay dentro de lo que son los deportes que van a ver en uno de los primeros Power, ¿no? En uno de los primeros videos que va a aparecer en el Power. La idea es hacer una introducción desde la primera persona que fue el iniciador en Inglaterra, que fue Ludwig Goodman, que si alguno vio la película que se estrenó ahora de los Paralímpicos, que es Rising Phoenix, van a ver que hace toda una introducción a lo que fue el trabajo de Goodman como iniciador en Inglaterra de todo el deporte paralímpico, y dentro de su centro de rehabilitación, cómo empezó a darle incumbencia a las personas con lesión medular, ¿no? En nuestro país tuvimos el grandísimo honor de tener a Pocho Ramírez, que fue el iniciador de todo el deporte en Argentina, sobre todo enfocándose en lo que era el deporte en silla de ruedas, ¿no? Goodman lo inició en el año 1948 y bueno, Ramírez lo inició en Argentina aproximadamente hace 60 años atrás. Tengo el placer de conocer a Pocho Ramírez, estar en contacto, haber sido alumna de ella. Varios de los que estamos acá en esta reunión hemos sido alumnos de Pocho, así que tenemos el honor de haber estado y bueno, de haber conocido en gran parte todo este movimiento, gracias a que lo tuvimos de profesor en Educación Física Especial en el último año del profesor de Educación Física, y él nos llevó al Servicio Nacional de Rehabilitación, actualmente Agencia Nacional de Discapacidad, para que conociéramos todo lo que era el deporte y la recreación, ¿no? Para personas con discapacidad. En este video ustedes van a poder observar, es el video que reúne todos los deportes paralímpicos de lo que fue Londres 2012, ¿sí? La idea de este video es para que ustedes vean la magnitud que toma el deporte paralímpico a nivel mundial, ¿no? Realmente, acá van a ver que en este video hay deportes de invierno y deportes de verano. En general, la mayor cantidad de deportes, que son aproximadamente entre 18 y 20 deportes, se encuentran en los deportes de verano, ¿sí? Como la natación, el atletismo, esgrima, pesas, básquet, lo que es equitación, o sea, todos los deportes de verano. Los que ustedes van a ver acá como deportes de nieve son los que ellos llaman paralímpicos de invierno, ¿no? Que son el esquí nórdico. Acá hace una referencia a cómo eran los Juegos Paralímpicos cuando Goodman inició los Juegos Paralímpicos, y va haciendo toda una relación de la cantidad de atletas que participaron. En Stoke Mandeville eran 16 atletas en 1948, y miren la cantidad de atletas cómo se fue incrementando con el paso de los años, ¿no? Realmente el crecimiento. Acá vemos también el paravóley, que es el vóley sentado, los deportes de invierno, en nieve, hay deportes de agua también para verano, y realmente lo que quieren manifestar este video es la dimensión, las tribunas llenas en lo que es el deporte paralímpico, ¿no? Que en su momento, hace 20 o 30 años atrás, no tenía la Argentina la dimensión de que esto pudiera ser real, ¿no? Pudiera ser factible. Cuando uno va a un paralímpico, se encuentra con las tribunas llenas en todos los deportes, en todas las demostraciones, y realmente ese es el espíritu del reconocimiento a los verdaderos deportistas. Acá sale todo lo que es el decir una discapacidad. Acá son deportistas haciendo deporte, y son personas que se entrenan en doble turno, en triple turno, con preparación física, con actividad en gimnasio. Entonces, eso es lo rico que uno valida, ¿no? El hecho de poder ir viendo todos los deportes en su máxima expresión. Así que bueno, este pantallazo general de todos los deportes era con la intención de que ustedes pudieran ver que las personas que tienen alguna discapacidad llevan su vida diaria con su entrenamiento, pero a la vez con su vida familiar, y poniendo todo su enfoque en lo que es el deporte como centro de sus expectativas y como centro de sus pasiones, ¿no? Acá vemos distintas actividades. Equitación también es otro de los deportes que se realiza, y también la realizan las personas que tienen alguna discapacidad física. Entonces,
Todas estas actividades son fundamentales para que uno tenga una introducción al deporte adaptado. Yo ahora, después, cuando termine el video, me voy a enfocar en lo que es específicamente el deporte sobre silla de ruedas. Pero por lo menos quería que tuvieran una idea de distintos deportes para que sea abarcativo, que si ustedes a lo mejor les toca en un colegio un chico con disminución visual o con ceguera, o si les toca un chico con alguna discapacidad intelectual, que de pronto también tengan la posibilidad de haber vivenciado o visto que existen un montón de deportes donde esas personas se pueden desarrollar, ya sea recreativamente o competitivamente, porque no todos tienen que llegar al deporte paralímpico, pero sí es importante conocer que existe. Esto es quad rugby, por ejemplo. Este es lo que realizan los murciélagos, que es el deporte de fútbol 5, ¿sí? Para discapacitados ciegos, para personas con discapacidad en la visión. Esto es ciclismo o paraciclismo. Entonces, en cada uno de los deportes ustedes van a ver que va a haber gente de lo que vamos a hablar hoy que encuadra de acuerdo a sus posibilidades. Tenis sobre silla de ruedas. Acá tenis de mesa. O sea, cada uno de los deportes va a encontrar personas. Acá es fútbol 7 para personas con parálisis cerebral o con secuelas de parálisis cerebral. Esgrima en silla de ruedas. Acá eran chicas de sitting volley o paravolley. Atletismo, tenis. Judo, que judo lo realizan las personas que tienen ceguera o disminución visual. Justamente el hermano de Néstor Gauto, Eduardo Gauto, sacó la medalla de oro. Esta era una introducción como para dar un pantallazo general. Hablar específicamente de la discapacidad motora. Si ustedes observan los distintos deportes, las distintas secuelas que puede haber en una persona con discapacidad, patologías o varias en lo físico, ¿sí? Yo esto lo voy a dar muy rápido porque esto lo pueden googlear y encontrar fácilmente las definiciones de cada uno. Es más, si ustedes googlean cualquiera de las secuelas que genera cualquiera de estas patologías, van a imaginar que es una persona que no puede realizar muchísimas actividades, y ahora cuando veamos videos se van a dar cuenta todas las posibilidades que tiene una persona o que ha tenido una secuela de poliomielitis o una lesión medular traumática o mielomeningocele, que es espina bífida, esclerosis múltiple, o las personas que han tenido una ACV o parálisis cerebral o una lesión en el tejido muscular, que es una distrofia muscular progresiva. Cualquiera de estas situaciones generen una disminución en lo que es una discapacidad física, en lo que es un limitante para lo físico, van a ver todas las cosas que pueden realizar desde lo recreativo, desde lo deportivo y desde lo competitivo, ¿no? Pueden ser personas también que hayan tenido una amputación, personas con alguna alteración en la columna vertebral, que se considera una discapacidad física porque le genera algún tipo de, la lordosis, la cifosis, la escoliosis, pueden generar algún tipo de jiba, que es cuando hay una joroba en la parte de la espalda, eso dificulta, o en las personas que han tenido poliomielitis, que bueno, por suerte se erradicó con la vacuna Sabin, muchas veces a lo largo de los años van, por el uso de los canadienses o por el uso de la silla de ruedas, van generando dificultades y va generando escoliosis o lordosis o cifosis. Las luxaciones de cadera, la parálisis braquial obstétrica, cuando un bebé nace, que en otra época los hacían nacer con forceps y les tiraban de los bracitos y les generaban una lesión en el plexo braquial, y eso generaba que el bracito ese no se desarrolle como debiera. Y la artritis reumatoidea, todas estas son patologías que llevan a una persona a que tenga una lesión y a una discapacidad física, ¿sí? Si nosotros vemos el cuerpo humano y vemos todas las irrigaciones nerviosas o todas las terminaciones nerviosas que podría llegar a haber, de acuerdo a la terminación nerviosa o al lugar de la columna donde se haya producido la lesión, puede llegar a ser infinita la cantidad de posibilidades que produzca, ya sea en la parte sensitiva, en la parte motora, en la dificultad en la termorregulación, en la dificultad en el control de esfínteres, si lo tiene, si no lo tiene,
de acuerdo a cualquiera de estas patologías, hay patologías que tienen problemas de sensibilidad, hay otras de las que mencioné que no lo tienen, pero todo eso ustedes lo pueden analizar buscándolo en las redes tranquilamente. Así que mi intención ahora es enfocarnos de lleno en lo que es el trabajo, ¿no? De base, en lo que es la iniciación. Si nos tocara en un colegio de chicos convencionales una persona con discapacidad, o si nos toca trabajar en alguna institución con personas con discapacidad, o en el alto rendimiento, o en la recreación y cualquier deporte de base, ¿no? Tenemos que tener como fundamental previsto lo siguiente: cuando llega una persona a la actividad o cuando llega una persona a la escuela, si su discapacidad es adquirida o congénita, porque de esto va a depender de forma muy importante cómo la persona tenga, no solo psicológicamente, sino elaborado si la patología la adquirió a lo largo de su vida, por ejemplo a los 18 años, o si nació con esa discapacidad. Si es congénita y nació con esa discapacidad, la persona obviamente en algún momento de su vida va a tener psicológicamente que replantearse ciertas cosas, o va a tener que hacer cierto tipo de duelo psicológico o emocional, pero va con la ventaja de que su coordinación, su forma de movilidad, sus posibilidades de realización de actividad física, ya desde chico la va realizando siempre de la misma manera, ya sea caminando con bastones, ya sea en silla de ruedas, o ya sea sin bastones y sin silla de ruedas, pero a lo mejor con una incoordinación física o un tambaleo si tiene alguna dificultad en miembros inferiores que no le permita caminar con lo que se llama la normalidad o lo convencional. Entonces, en ese caso, es importante que la persona va a tener una forma de vida cuando llegue a la actividad nuestra, conociéndose únicamente de esa manera. En cambio, en una persona que adquiera la discapacidad a temprana edad, por ejemplo, digo a temprana edad a partir de los 10 años, por ejemplo, que ya tiene cierta vivencia, porque si la adquiere a los 3, 4 años, es como si la hubiera adquirido en el nacimiento, porque posiblemente muchas de las cosas que supo hacer al año o a los 2 años, no las va a recordar o no las va a tener incorporadas como bagaje motor, ¿sí? Pero si de pronto se adquirió una discapacidad a los 10, 12, 15, 18, 30 años, es distinto porque va a haber un montón de vivencias motoras que las va a tener incorporadas o que las va a haber vivido, pero ahí le va a jugar en contra el tema, obviamente, psicológico, de tener que hacer su tiempo de duelo, de tener que pasar por su periodo de aceptación y el adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Por eso es importante cuando una persona se acerca a la actividad, saber estas cosas. Lo que pasa es que hay que tener el tacto suficiente como para ir primero haciendo un conocimiento de la persona desde la persona, porque antes que una persona con discapacidad es una persona que necesita cualquier diálogo como cualquier otro, y si se puede comunicar, mejor, que nosotros podamos dialogarle de cualquier otra cosa y no enfocarnos específicamente en el hecho de la discapacidad. Es como si hablara con cualquier otra persona el primer día que la conozco, ¿sí? Bien, esa es mi forma de ver la situación, ¿no? Después, es importante, de acuerdo a lo que dije recién, el grado de estimulación previa que haya tenido la persona, que de pronto, si nació con la discapacidad y a los 2 años, 3 años ya su familia, o brevemente, su familia ya lo llevó a hacer, por ejemplo, natación para el que tenga estimulación temprana, o lo llevó a hacer alguna actividad de psicomotricidad, es muy importante, y si no lo hizo, de pronto a lo mejor llegan a los 15 años sin haber tenido ninguna actividad de estimulación. Entonces, es como empezar de cero, porque muchos de los chicos a lo mejor son eximidos en la escuela, entonces no tienen el antecedente de haber tenido actividad física. Por eso, todos estos pequeños detalles o grandes detalles son importantes para ir trabajándolos una vez que nos ponemos en contacto con la persona. La independencia que tenga del entorno familiar, porque muchas veces, esto que menciono acá, que la familia puede ser suficientemente buena, sobreprotectora, negadora o pesimista, no significa que haya alguna familia mala, al contrario, las familias ante una situación así, de una persona que nace con una discapacidad, lo manejan de acuerdo a cómo pueden manejarlo o a cómo les surge en ese momento, tratando de hacer lo mejor posible. Lo que pasa que suficientemente buena se dice cuando a lo mejor es una familia que ya por tendencia con cualquier hijo harían que sea independiente, que sea autónomo, que tenga sus propias decisiones, y hay familias que con cualquier hijo tienen la tendencia de ser sobreprotectoras o tienen la tendencia de
ser pesimistas o tienen la tendencia de ser negativas, pero con cualquier hijo, no porque el hijo tenga una discapacidad. Entonces, en estos casos a lo mejor se incrementa más, o a lo mejor hacen una diferencia entre el hermano que no tiene la discapacidad y el hermano que sí lo tiene. Entonces, esas cuestiones, si realmente es una familia que se puede manejar generando autonomía, sería lo mejor, que desde chico ya el chico aprenda a ser lo más autónomo posible, dentro obviamente de sus posibilidades y del tipo de discapacidad física que tenga, ¿no? Hay veces que es inevitable que la familia tenga que intervenir, pero bueno, dentro de lo que la persona pueda, es fundamental que sea lo más independientemente posible. La edad de la persona que inicia en la actividad, esto va en relación a lo que decía, si era congénita o adquirida. Es muy importante que si lo adquiere a los 3 años, es como una persona que hubiera nacido con la discapacidad. Si lo adquiere a los 18, tiene todo un tema para elaborar y para volver a reacomodarse a un sistema de vida nuevo, para generarse nuevamente una calidad de vida, ¿no? Que sea acorde a lo mejor. Y el interés que tenga la persona con discapacidad en incorporarse, porque muchas veces las familias tienen la inquietud de que la persona realice alguna actividad, pero la persona con discapacidad no tiene esa misma intención. Entonces, a lo mejor llega al gimnasio un chico de 14, 15 años, con la cara larga hasta el piso, porque lo trajeron, y en realidad lo que hay que tratar de enfocarnos justamente, dándole lugar a la persona con discapacidad, es el hecho de saber cuál es su interés y su inquietud. Obviamente que nosotros como generadores de deporte y generadores de docencia y generadores de interés, vamos a tratar de que esa persona se entusiasme porque sabemos lo importante que es la actividad física para una persona, pero también hay que equilibrar la expectativa de la familia en relación a la expectativa de la persona que viene con una discapacidad de la actividad física, ¿no? El primer contacto, por lo que decía recién, puede ser o con la familia de la persona con discapacidad o directamente con la persona con discapacidad. Estos son unos puntos que yo menciono en el caso de que vengan con la persona con discapacidad a la entrevista. Lo más importante que para mi criterio es que con cualquier persona que uno vaya a hacer una entrevista, primero nos enfoquemos en la persona a la cual le compete la actividad que nosotros estamos desarrollando. Porque muchas veces pasa que nos ponemos a conversar con la familia y la persona que va a ser la protagonista de la actividad que nosotros estamos desarrollando queda como si la trajeran y nosotros hablamos con la familia y no le damos ni lugar ni intervención. Entonces es importante que la persona sea la primera que se sienta protagonista del momento. Si nosotros en ese momento estamos haciendo una actividad en el gimnasio con un grupo de jóvenes, una actividad recreativa, es importante ir explicándole lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Puede suceder que la persona que viene con discapacidad se pueda comunicar, entonces tratar de con pequeñas cosas intercambiar primero las palabras, o sea, obviamente presentarnos con la familia, decirle bienvenido, discúlpeme un segundito, me voy a poner en contacto con, ¿cómo te llamás? Juancito. Bueno, Juancito, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu cuadro preferido? ¿Vas al colegio? No? O sea, hacerle realmente un diálogo, si es que se puede comunicar. Si no pudiera hablar, ahí sí, obviamente tenemos que tener a la familia como interlocutor en ese momento, pero obviamente siempre dándole lugar y visión a la persona que va a ser la que va a participar de nuestra actividad. Una vez que nosotros hayamos hecho que la persona se pueda acercar con alguno de los otros profes a la actividad, recién ahí nos podemos poner a hacer un contacto familiar directo, nos va a permitir saber un montón más en profundidad la situación del concurrente, cuáles son sus antecedentes. Ahí la familia nos puede transmitir cuáles son las pautas básicas que tiene la persona, el diagnóstico médico real, profundizar sobre la escolaridad, si es que la realiza, si le permiten hacer educación física en la escuela, la forma que tiene de integración, el grado de independencia, cuál es su higiene personal, depende de la discapacidad que tenga la persona, va a ser las posibilidades de higiene personal, si necesita realizarse alguna sonda en el caso de que tenga alguna lesión medular o que sea secuela de mielomeningocele, espina bífida, va a tener que sondarse para eliminar el resto o el residuo de orina para evitar las infecciones urinarias, si tiene control de defecación, o sea, todo es un montón de cosas que a lo mejor no surgen en la primera charla, porque obviamente hay cosas muy personales, pero que una vez que la persona
con discapacidad se vaya enganchando en la actividad, si realmente empieza a participar de las actividades, se queda con nosotros unas cuantas horas, hay un montón de cosas que las tenemos que saber, porque posiblemente tengamos que acompañarlo al vestuario, tengamos que darle una mano en alguna cosa que sea alcanzarle alguna pertenencia. Generalmente la parte de sondaje y la parte de ayuda en el vestuario, muchas de las personas tienen su enfermero por cuestiones de incumbencia, o sea, el profesor de educación física no tendría la incumbencia de poder realizarlo por una cuestión médica. Obviamente, bueno, hace 30 años eso no existía y en más de una ocasión, durante más o menos 15 años, tanto bueno, Fernando Cerizola, que está acá en la reunión, y yo lo hemos hecho porque, bueno, no había enfermeros institucionales, pero bueno, después ya con todo el tema legal y todo, fue surgiendo el tema de que tienen que tener un enfermero en las actividades, no si es una actividad de 2 horas, pero si es una actividad que pase las 4 horas, ¿no? Bien, y de pronto saber si la persona que vino a la actividad, la persona con discapacidad física, si es una persona que o sea, la vamos a estar viendo, si había venido con la familia, si es una persona que vino en silla de ruedas, o si es una persona que camina con bastones canadienses, o que camina con dificultad en miembros inferiores sin ningún apoyo. Porque en ese caso, la actividad siempre se equipara, cuando la persona tiene dificultad en el equilibrio, se equipara con la silla de ruedas, que la institución les presta. En el caso mío, yo trabajo en una institución que se llama Asociación para Espina Bífida, APEBI, desde hace 33 años, y es una institución donde la mayoría son jóvenes con secuela de mielomeningocele, espina bífida. Ahora hay una integración de otras patologías, pero en su momento su iniciación fue de esa manera. Entonces, muchos de los jóvenes venían a la actividad, algunos caminando con bastones, y no querían saber nada de la silla de ruedas, las familias menos, hacen un montón de trabajo kinesiológico para que tengan la marcha, y de pronto que uno le dijera, mirá que la actividad es en silla de ruedas, simplemente era para que la persona supiera que la silla de ruedas es un medio para la actividad, porque también van a ver que muchos de los deportes paralímpicos o los deportes adaptados tienen la silla de ruedas como medio, si no, no se podría realizar, ya sea para agarrar una pelota, ya sea para trasladarse, ya sea para ir a velocidad. Una persona que tiene que caminar con bastones estaría muy limitada en un montón de actividades. Entonces, es importante que en esta placa vemos que nosotros le transmitamos a la familia y que observe que la persona viene a la actividad caminando y que después se sube a la silla de ruedas, o sea, siempre que pueda, obviamente, caminar con bastones o caminar con una dificultad en sus miembros inferiores. Si es una persona que está en silla de rueda permanente, a lo sumo se pasará de su silla de paseo a la silla deportiva para realizar la actividad física y después se volverá a su silla de paseo y se irá a su casa. Pero es importante el video que viene ahora para que ustedes observen que la silla es un medio para la actividad y no es un fin en sí misma. La persona que marcha va a seguir marchando. Este es un video de una persona con secuela de mielomeningocele, espina bífida. Pablo Coto se llama, es una persona que en su momento venía a PEBI, digo era porque a lo mejor pasaron 10 años de este video, pero ven, Pablo es espina bífida, ha tenido mielomeningocele, tiene una lesión que es a nivel lumbar. Él vino, hizo la actividad, realizó la actividad en el gimnasio. Este es el Servicio Nacional de Rehabilitación, que ahora se llama Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Vino, hizo la actividad y se fue caminando con sus bastones canadienses. No dejó de caminar por el hecho de venir a hacer la actividad física. Al contrario, la silla de ruedas le permitió hacer la actividad física y ahora se iba a su casa caminando con sus bastones canadienses porque él tiene una lesión desde la parte lumbar para abajo. Tiene una dificultad en miembros inferiores, tiene lo que se llama sensibilidad o movilidad en mosaico, porque tiene sensibilidad en algunos músculos de las piernas y en otros no, y tiene sensibilidad, movilidad en algunos músculos de las piernas y en otros no. Entonces, por eso él puede caminar. Hay muchas otras personas con secuela de mielomeningocele o espina bífida que no pueden caminar y tienen que estar en silla permanente
para poder realizar, o sea, sus actividades cotidianas, ¿no? Acá, por ejemplo, la ventaja de la silla de ruedas en la clase de educación física o en la actividad deportiva es la que ustedes están viendo. Da una independencia, da socialización, participación, más de una vez, y hay muchos de los profes que están acá, no me van a dejar mentir, Valeria Gariboto, que también vi que estaba, Fer Cerizola, van a ver, o Cristian Rosado, que muchos de los jóvenes han manifestado que la silla de ruedas es la primera vez que les ha permitido sentir el viento en la cara, ¿no? Como la sensación de correr, que había muchos chicos que a lo mejor venían así como Pablo a la actividad, caminando con los bastones, y el primer día que se sentaban en la silla, muchos no les copaba, y después empezaron a darse cuenta que era la primera vez que sentían la sensación de correr, o la sensación del viento en la cara, la sensación de velocidad. Y eso realmente lo permite un elemento que después permite también que te bajes y que te vayas caminando si es que podés caminar, ¿no? Entonces, es importante saberlo, que también da posibilidades de equilibrio, a los que tienen buenos abdominales da posibilidades de equilibrio de tronco, entonces ya va a tener liberado miembro superior para poder realizar cualquier actividad con pelota, desplazarse con la silla, como vamos a ver en videos posteriores, le permite liberar los miembros superiores para poder recibir, lanzar, pasar, traccionar, transportar, favorecer las cualidades físicas de movimiento, porque permite trabajar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la velocidad, la coordinación, los desplazamientos, los giros. Si una persona está con bastones canadienses y tiene que girar, tiene que hacer una especie de pivot lento para no caerse. En cambio, si está con la silla, al mover las ruedas puede hacer giros de 90, de 180, de 360, puede ir en zigzag, variando los ritmos de velocidad, subir una rampa, bajar una rampa. Por más que uno tenga cualquiera de estas discapacidades físicas, como ser parapléjico, paraparésico, amputado, tener espina bífida, mielomeningocele, o sea, es lo que permite también emparejar a todas las personas que tienen alguna discapacidad física, ¿no? Entonces, dentro de todo esto que yo estoy mencionando, es importante que rescatemos una diferenciación, porque hay personas que tienen una discapacidad física, pero que no encuadran dentro de lo que es la FADECIR, que es la Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas, y son las personas que tienen secuela de parálisis cerebral. Todas esas personas, que también es una discapacidad física, que alguna que otra vez puede tener algún compromiso intelectual, pero es una discapacidad que se considera discapacidad física. Entonces, esas personas pertenecen a la FADEPAC, que es la Federación Argentina de Deportes para Parálisis Cerebral. Es otra federación que también participan a nivel paralímpico con un montón de deportes que son para las personas que tienen esa discapacidad, ¿sí? Secuela de parálisis cerebral. Bueno, justo Cristian Rosado está con el equipo de bochas de la selección argentina y son deportistas que hacen el deporte en silla de ruedas y algunos, de acuerdo a sus posibilidades, parados. Bueno, cualquier cosita después lo mencionará él si tiene alguna cuestión que agregar a lo que yo mencioné. Bien, es importante que la actividad física la tengamos valorizada. Hace muchísimos años, cuando empezamos con Fernando Cerizola, era muy difícil que los médicos, los kinesiólogos, los traumatólogos incorporaran la actividad física o al profesor de educación física, porque consideraban que era algo que no pertenecía a su incumbencia. Por suerte, con el paso de los años nos tocó ver cómo la mentalidad se fue abriendo. Los médicos, al contrario, empezaron a observar que la actividad física, los kinesiólogos no lo empezaron a ver como un ataque, sino como un equipo interdisciplinario para poder compartir experiencias y realizar cada uno desde su incumbencia las actividades correspondientes. Todo eso abrió un montón de posibilidades a las personas que a lo mejor iban al hospital del servicio de rehabilitación o al hospital Roca o a los hospitales en sus provincias, porque eso permitía que los propios médicos o los propios kinesiólogos o los propios traumatólogos hicieran una conexión con los profesores de educación física o los licenciados en educación física con el paso del tiempo, para que realmente las personas encontraran en la actividad física una forma y un estilo de vida, ¿no? Lo otro que es fundamental es la estimulación temprana, por lo que mencioné anteriormente, y sobre todo evitar el sedentarismo.
sobre todo en las personas que están en silla de ruedas permanente, es fundamental evitar el sedentarismo. Acá lo que vamos a observar es una chiquita Tiziana que ella es secuela de espina bífida, de mielomeningocele. Van a ver que empieza llorando, la que está con ella es la mamá, porque en todas las actividades de estimulación temprana es fundamental que esté la mamá. Y acá, con la confianza que le tenía al profesor Marcelo Oliak, ella pudo salir del agua y encontró una sonrisa y pudo seguir jugando, y ustedes la van viendo, que como su mamá no le generó temor, y el profesor tampoco, ella pudo empezar a disfrutar del medio acuático. Obviamente esto no fue la primera clase, ¿no? Esto se va trabajando paulatinamente, pero es importante ir viendo el cambio que hizo. Al inicio estaba con la lagrimita, con el puchero, y con el paso del tiempo empezó a tomar confianza. Aprovecho para, bueno, reconocer al profesor Marcelo Oliak, quien ya dejó de estar entre nosotros hace 2 años, así que bueno, un excelente docente. Bien, volviendo a la necesidad de la derivación médica a la actividad física, ustedes van a ver todas las posibilidades que brinda el deporte y que brinda la actividad física. Todas estas actividades van a ver el disfrute que generan en la persona que tenga cualquier tipo de discapacidad y que tenga que realizar su actividad física, ya sea de recreación, deportiva, de semicompetencia o de alto rendimiento, lo pueda realizar, ¿sí? Acá, un poquito repitiendo la importancia que menciono acerca de la educación física para las personas o para el niño con discapacidad, es la misma importancia que le damos a cualquier persona en el planeta, o sea, lo que significa la educación física o la actividad física para cualquier persona del planeta, lo que favorece a nivel cardiorrespiratorio, la amplitud articular, la fuerza muscular, el trofismo muscular, en las personas, por ejemplo, que tienen mucha dificultad en la parte circulatoria de miembros inferiores, es importantísimo favorecer en lo más que se pueda a todo el tema circulatorio, justamente por más que sea mínimo la circulación que puedan tener, pero les favorece a las personas con lesión medular, a las personas que tengan secuela de espina bífida, mielomeningocele, les sirve para aprender técnicas, desarrollar la atención, la coordinación, el reconocimiento de su esquema corporal, la ubicación en el espacio, la autoestima, y sobre todo lo estimula a relacionarse con otras personas, ¿no? El hecho de poder estar con otras personas genera autoconfianza, genera el poder medirse también para observar lo que logra la autonomía que logra otra persona, si a lo mejor tiene las mismas posibilidades de movimiento que yo, y de pronto hace que me anime o tome un poco más de iniciativa para las actividades de la vida diaria también, ¿no? Nos ayuda a crecer. Entonces, la educación física o la actividad física o el trato con los otros no es solamente la actividad física de por sí, sino que es todo el crecimiento que genera. Aquí como un referente que ya es algo cotidiano, que toda persona que realice actividad física, ya sea donde sea, tiene que presentar un acto médico. Eso ya es algo que está tradicionalizado en todos los organismos, en todos los lugares donde uno vaya a hacer actividad física, ya sea para iniciarse o para comenzar una actividad o para intervenir en lo que es cualquiera de las 3 actividades que puede reunir una actividad para una persona con discapacidad, que puede ser en el área asistencial, que sería toda la parte médica, donde el profesor de educación física interviene en un equipo interdisciplinario, haciendo toda la parte con los médicos que le van derivando, los kinesiólogos o los traumatólogos, le van derivando qué tipo de actividad necesita, en ese caso, el paciente, o le piden el acto médico en la escuela, si es un chico que tiene algún tipo de discapacidad, así como se lo piden a todo el alumnado, se lo van a pedir también a la persona que tiene una discapacidad, que sería la parte educacional, donde puede aparecer una persona con discapacidad, o lo que sería la parte social, que es lo que mencionaba recién, en un club, en una federación de básquet adaptado, por ejemplo, o en una federación de tenis como ATA, que es la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, o en cualquier otra actividad que realice una persona con discapacidad, le van a pedir un apto médico, ¿sí? Lo importante es, si nosotros estamos en el ámbito educacional, sobre todo, que si nosotros observamos en alumnos, porque a veces no tiene por qué ser una persona que venga con una discapacidad notoria, puede ser algún chico que a nosotros observemos que en alguna actividad de lanzamiento empieza a mostrar
que no coordina bien o que no tiene buena relación entre si está haciendo puntería, entre lo que está lanzando, y no por una cuestión física, sino porque a lo mejor no ve bien o empieza a focalizar con los ojitos. Uno no, lo que puede hacer es detectar algo, pero inmediatamente tiene que hablar con las autoridades del colegio. No puede uno ni diagnosticar y menos hacer una derivación médica. O sea, uno tiene que hablar con las autoridades, a ver cómo quieren manejar el tema de ese alumno que uno también empezó a observar que tenía cierta dificultad, ya sea en la coordinación o ya sea en la visión, porque es importante que nosotros, hablo de educación física, ¿no? Obviamente que si hay acá en esta reunión gente que sea médica o gente que sea kinesiólogo, tienen otras incumbencias, pero nosotros como profesores de educación física o licenciados en educación física no la tenemos. Entonces es importante que si detectamos algo, podamos hablar con las autoridades correspondientes para que ellos hagan la reunión con la familia del menor o de la persona que tenga, que ustedes hayan observado, que hayamos observado la dificultad, para que hagan la derivación y en la parte médica le dé el diagnóstico, ¿no? Eso es importantísimo, para evitar un problema hasta legal, si de pronto la familia se ofendiera o considerara que eso no es real lo que uno le está transmitiendo. Aquí vamos a ver unas fotos que muestran que lo más importante es que cada uno haga las cosas de acuerdo a sus posibilidades y a sus capacidades. Tenemos distintos deportes, distintas actividades, distintos deportes adaptados, y cada uno lo hace o lo elige de acuerdo a su posibilidad. Es fundamental que la persona que lo realiza sienta la confianza. O sea, obviamente hay deportes específicos, como mencioné hace un ratito, el de bochas, que es para determinadas personas por el tipo de clasificación que tiene, y son personas con secuela de parálisis cerebral. O en este caso el fútbol de amputados, donde ustedes ven que todas las personas tienen una amputación y tienen los bastones canadienses, es para determinadas personas. O el goalball, como se ve ahí con la pelota azul, que es para personas ciegas o de personas con discapacidad visual. Entonces, en cada caso es importante que la persona elija su deporte de acuerdo a sus posibilidades y a sus capacidades. Pasa muchas veces que con el paso del tiempo uno, cuando llega una persona a la actividad, uno no empieza preguntándole qué te pasó, o sea, por qué, cuál es tu diagnóstico. Uno empieza preguntándole de la vida, qué te gustaría hacer, qué deporte te interesaría, y después uno con el paso del tiempo va profundizando en otros temas. Pero como profesores o entrenadores, es importante que desde la educación física trabajemos todas las formas básicas de movimiento. Cuando llega una persona, depende de la edad que tenga, no importa, porque lo que tenemos que tratar es de darle el mayor bagaje de actividades, la riqueza mayor de movimiento dentro de lo que la persona pueda realizar, que pueda crear, que pueda inventar la persona que está a cargo de la actividad, todo aquello que resulte coherente para que cualquiera de las personas vaya potenciándose al máximo de sus posibilidades, que no nos limitemos. Si a lo mejor trabajamos con un grupo donde uno se destaca y el otro no, que no tratemos de nivelar al que no se destaca para arriba ni al que se destaca para abajo, sino que a cada uno le potenciemos en lo máximo que pueda, para que realmente es difícil como profesores a cargo de un grupo tratar de desdoblarse, pero es muy importante para la persona que nos desdoblemos y demos la actividad que a cada uno le corresponda. Muchas veces, si trabajamos en un grupo, encasillamos a todos en lo mismo y realmente muchos se pierden de crecer más, otros se sienten muy exigidos porque a lo mejor no llegan a esa media. Entonces es importante que tratemos de buscar en cada uno su mayor potencial y no quemar etapas deportivas. Pasa muchas veces que si a lo mejor alguno de las personas que viene es un chico a lo mejor de 8 o 9 años y muestra mucho potencial y talento motor con la silla de ruedas, de pronto y se maneja, y qué sé yo, y agarra una pelota de básquet, o empieza a correr en una pista, que de pronto ya se encasille desde esa edad en un deporte específico, y realmente a esa edad puede conocer un montón de deportes simultáneos, como para que el día que tenga que elegir, y nosotros lo tengamos que orientar, le podamos orientar en el deporte que mejor posibilidades le vaya a dar. Obvio, puede pasar que él elija otro deporte, eso ya es totalmente
respetable y rescatable. Lo que tenemos que evitar es que a lo mejor se encasille en un deporte siendo muy chiquito, porque aprende solamente las cosas de ese deporte y se pierde de aprender muchas otras cosas que después le permiten transferirlas también a ese deporte. O sea, puede hacer ese deporte que le haya gustado o que lo hayan llamado, pero también es importante que vaya haciendo paralelamente otro tipo de actividades. Una vez que la persona haya desarrollado todo el bagaje motor, ahí sí va a haber posibilidades de considerar que finalizamos la etapa de iniciación, y los que sean talentos deportivos, se pueden, si tienen interés, se van a dedicar a la alta competencia, si no tienen interés, van a seguir haciendo actividades recreativas, y también va a pasar que algunos se van a querer dedicar a lo competitivo, pero también puede pasar que algunos se quiera dedicar a lo competitivo y que no tenga el talento para dedicarse o a lo competitivo o dedicarse al deporte que le guste. Entonces ahí tenemos que ver cuál es la presión familiar y respaldar a la persona o al niño que tenga que canalizar esa frustración. Si encontramos otro deporte que le podamos sugerir, también podemos ofrecerle una alternativa deportiva, siempre y cuando la persona quiera competir. Hay gente que tiene condiciones, pero que nunca quiso realizar deporte de alto rendimiento y hace deporte recreativo o hace deporte semicompetitivo, como puede ser estar en una liga nacional, pero no tiene la aspiración de llegar a una selección ni a un deporte de alto rendimiento. Entonces, esa persona realiza el deporte de la mejor manera que puede, teniendo sus conocimientos previos, pero sin la inquietud ni la necesidad de llegar a alto rendimiento. Va a haber otras personas que, de acuerdo a las familias, van a tener la inquietud también de querer que realice alto rendimiento. Ahí lo que tenemos que tratar de evitar es generar expectativas que no vayan a ser realizables, con la mayor cautela posible para evitar frustraciones y a la vez para no ser crudos en la forma de transmitirlo, pero sí realistas, porque de pronto a mí me hubiera gustado ser jugadora de vóley de selección, pero bueno, mido 1,63 m, salto 20 centímetros, obviamente era imposible. Llegué a la categoría mayor del vóley y ya está. Es como que me quedé, y bueno, obviamente cada uno tiene sus expectativas en cada una de las actividades deportivas, a lo mejor en las que realizó. Algunos llegan y otros no se puede, y hay que aceptarlo. Entonces, dentro de la actividad, cuando nosotros empezamos a trabajar, supongamos que vamos a un centro de rehabilitación o que vamos a un taller con personas que tengan discapacidad, o a un centro donde hay gente que tenga distintas patologías, lo que podemos encontrar es un grupo que sea inexperto en lo que es la actividad física y de muy bajo nivel, o sea que cuando uno comience, dentro de todo sean todos parejos porque son inexpertos y de bajo nivel. Podemos encontrar, también puede ser en un centro de día. De pronto los centros de día muchas veces tienen varias personas con discapacidad, con distintas patologías o distintas secuelas, ¿no?, de discapacidad. Puede haber bastante mezcla. Entonces, podemos encontrar un grupo que sea inexperto y de buen nivel, que a lo mejor no tengan la experiencia de la actividad física, pero cuando uno los empieza a hacer mover, empiezan a moverse todos en forma bastante pareja. Podemos encontrar un grupo homogéneo avanzado, lo cual no condice generalmente con la realidad con lo que uno se encuentra, y podemos encontrar un grupo heterogéneo muy desparejo, que eso es lo que generalmente encontramos. A lo mejor en cualquier actividad donde tengamos 20 personas con discapacidad en el mismo momento en la actividad, en un centro de día, en un centro de rehabilitación, lo más probable es que encontremos distintas patologías donde vamos a tener que diversificar nuestra actividad para que cada uno pueda realizar lo máximo en su actividad, ¿sí? Porque vamos a encontrar a lo mejor personas con lesión medular, personas con discapacidad y con alguna disminución visual, alguna con algún compromiso intelectual. Entonces, tenemos que tratar nosotros de a cada una darle la actividad, y lo más probable es que encontremos grupos heterogéneos muy desparejos. Bien, la base de las actividades es primero hacer un diagnóstico inicial y después tener en cuenta todo esto que mencioné recientemente. Esto sería como un resumencito de todo lo que expresé.
tenemos que observar si el grupo es homogéneo o no es homogéneo, si son niños, adolescentes o adultos, si tienen o no conocimientos previos de la actividad física o deportiva, si es habitual el uso de silla de ruedas en su vida diaria y si no tratar de explicarles por qué el uso de la silla de ruedas para esta actividad física, si realizan educación física o no en el colegio. Muchas veces a los alumnos los eximen para que no tengan educación física, a veces es por desconocimiento de los docentes o de las autoridades del colegio y otras veces es debido a que era una normativa escolar. Ahora, generalmente con ciertas normativas, se ha logrado la incorporación de varios de las personas con discapacidad en los establecimientos educativos. Pero bueno, muchas de las personas de 30 o 40 años han perdido esa posibilidad de participar en educación física en sus respectivos colegios cuando hicieron la primaria o la secundaria, ¿no? También otro de los temas es la posibilidad física que posee cada uno de los grupos y la actitud de esfuerzo que tenga el participante o el concurrente o el alumno, ¿no? Porque hay veces que uno encuentra potencial, pero si no tiene actitud, también es difícil convencerlo de que se mueva más rápido, que agarre la pelota, o que le ponga garra o pasión a lo que está haciendo, ¿no? Los cuidados de la salud, según las patologías, es importante que nosotros tengamos en cuenta la higiene de la persona por las distintas cosas que fui mencionando, sobre todo si no tiene control de esfínter, por el tipo de lesión que tiene. Cualquier adolescente le sucede que a los 13, 14 años sucede este tema de que hay una cuestión con la higiene, entonces hay que tratar de, como educadores, fomentar siempre el tema. El cuidado del sol en las personas que no tienen sensibilidad, sobre todo si a lo mejor lo sentamos al costado de una pileta que tenga el piso caliente y la persona no tiene sensibilidad de miembros inferiores, se puede quemar, como los cuidados en la ducha también. Muchas veces ha pasado que personas que en su casa se están duchando con secuela de mielomeningocele o espina bífida o con lesión medular, les cae la gotita esa famosa que cae de la ducha sin que se den cuenta y terminan teniendo una escara en el pie, en la pantorrilla o en la pierna, porque no se han dado cuenta que le estaba cayendo la gotita de agua hirviendo, porque el agua que les caía a ellos en el cuerpo no tenía esa temperatura. Entonces, en esos temas hay que siempre uno conocer y estar atento, evitar la fatiga en ciertas patologías, como por ejemplo en la esclerosis múltiple, si uno trabaja con personas con secuela de esclerosis múltiple, que es una desmiliciación del sistema nervioso central, que de pronto uno pueda estar atento a ese tema de carga de actividad física, y bueno, y estar atento a la válvula, sondaje, al control de esfínteres, en el caso de las patologías que así lo requieran. Es muy importante cuando uno va a trabajar con personas que tengan alguna discapacidad. Ha pasado en algunos aspectos últimamente que las personas que son a lo mejor estudiantes de educación física, y hay de todo, hay personas que enseguida se quieren informar, pero hay personas que a lo mejor enseguida quieren el cargo o el trabajo, y es importante que nos formemos, es importante que sepamos, no digo que no agarren el cargo, pero sí que estudien sobre las distintas patologías, que estudien sobre lo que están poniendo su tarea, porque es importante saber, es importante conocer todas las patologías con las que uno esté trabajando, por respeto a la persona con la que uno está trabajando y por respeto a uno mismo. Uno tiene que saber de qué está hablando, uno tiene que saber qué cuidados tiene que tener, qué puede llevar a una a lesionarla más, y además uno tiene que saber de lo que trabaja. Si uno está trabajando en determinada actividad, uno tiene que saber, según mi punto de vista, en qué está trabajando. Entonces es importante estudiar, y es importante, cuando uno empieza una actividad, querer aprender de las personas que tienen cierto conocimiento, cierta experiencia. Nos ha pasado a nosotros cuando empezamos hace 30 y pico de años, que aprendíamos de las personas que estaban, de los maestros, así Polo Ramírez, como yo mencioné, Marcelo Liac, como yo mencioné, o sea, gente que ya estaba trabajando en el Servicio Nacional, o sea, yo aprendí de Fernando Cerizola, o sea, gente que hemos sido compañeros y nos hemos intercambiado ideas, opiniones, como para realmente saber de qué estamos hablando. Yo creo que es importante capacitarse y actualizarse siempre. Bien, estas son unas actividades que uno realizaba o realiza actualmente, depende de las posibilidades de los concurrentes a las actividades, colonia de vacaciones,
campamentos, juegos con barro en los veranos, todas actividades que uno siempre realizó como para fomentar no solo la socialización, sino el disfrute, la diversión y las actividades como cualquier persona que realiza una colonia de vacaciones, ¿no? Que tenga sus actividades. Según el tipo de discapacidad que tenga la persona, va a poder... ¿Voy bien o vamos bien? Háganme un dedito para arriba si vamos bien o voy muy rápido. Bien, lo veo en realidad a Horacio, a Fernando y veo a un muchacho que no... Martín dice, sí. Vamos bien entonces, bárbaro, buenísimo. Cualquier cosa me preguntan o si quieren decir algo que a lo mejor la estoy diciendo erróneamente, me avisan. Bien, según el tipo de discapacidad que tenga la persona, hay 2 deportes que lo realiza la mayor cantidad de personas, no porque todos naden o todos hagan atletismo, pero podrían participar de estos deportes personas con cualquier tipo de discapacidad, ¿sí? En atletismo y en natación son donde participan justamente las personas de las 4 discapacidades que mencioné al inicio, participan justamente en estos deportes. Y también a nivel paralímpico, son las 4 discapacidades que se consideran para realizar el deporte, atletismo y natación. Personas con discapacidad física, personas con secuela de parálisis cerebral, personas con discapacidad visual y personas con discapacidad intelectual. Les recuerdo que las personas con discapacidad auditiva no intervienen en estos programas deportivos, pero tienen sus propios programas deportivos, ¿sí? No intervienen en el programa de lo que es el IPC o el COPAR. El COPAR, que es el Comité Paralímpico Argentino, o el IPC, que es el Comité Paralímpico Internacional, que organiza los Juegos Paralímpicos. Bien, hay otros deportes, como estamos haciendo referencia a las personas con discapacidad física, que manejan todo lo que es el deporte para personas en silla de ruedas o con alguna discapacidad física. De pronto, una persona amputada, por más que en su vida diaria no esté en silla de rueda permanente, realiza natación o realiza tenis en silla de ruedas o realiza básquetbol sobre silla de ruedas. El hecho de mencionarlos no significa que la persona tenga que estar en silla de ruedas todo el tiempo, ¿sí? Pueden ser personas con alguna patología que sea similar y que se sienten en la silla de ruedas para hacer estos deportes. Por ejemplo, esgrima adaptada, para powerlifting, que es levantamiento de pesas, tenis sobre silla de ruedas, para vóley o vóley sentado, básquetbol sobre silla de ruedas, quad rugby o rugby en silla de ruedas, para equitación, tenis de mesa en silla de ruedas o de pie, handbike, que es la de ciclismo, pero con las manos, power chair, fútbol o fútbol en silla de ruedas, motorizada, y otros deportes más que hay de verano y de invierno, ¿sí? Hay varios deportes más. Piensen que en el programa paralímpico hay casi 20 y pico deportes en lo que es todo lo que es el paralímpico. Yo acá estoy mencionando algunos, porque acá no estoy mencionando los deportes que van para las personas con disminución visual o ciegos, o para las personas con discapacidad intelectual, o para las personas con discapacidad por secuela de parálisis cerebral, que hay otros deportes, ¿sí? En ciegos, por ejemplo, se agrega el judo, en personas con discapacidad con secuela de parálisis cerebral se incorpora el tema de bochas, entonces, y se incorporan otros deportes más, como el fútbol 7 para parálisis cerebral, o en ciegos también se incorpora el fútbol 5. Bueno, cada uno tiene su programa deportivo, pero todos los realizan como a través de sus federaciones, con el ente máximo que es el COPAR, que es el que tiene el nexo con el Comité Paralímpico Internacional, ¿sí? Con el IPC. Bien. Cada deporte, por lo que estuve mencionando, como yo estoy hablando de personas que tienen una amputación, personas con lesión medular, con personas que tienen, a lo mejor la amputación es de pierna o a lo mejor es de brazo, o a lo mejor es una lesión medular a nivel dorsal o a lo mejor es una lesión medular a nivel lumbar. Entonces, tiene que haber una clasificación funcional en cada deporte para que las personas compitan lo más equiparado posible a nivel de justicia de participación, ¿sí? O en algunos deportes, porque la clasificación funcional hace que ese equipo, por ejemplo, tenga un determinado puntaje para poder estar en la cancha, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a mencionar los deportes que son en este momento de FADECIR o de FABA, que son las 2 federaciones donde yo estoy
en este momento como coordinadora. Si encontramos, por ejemplo, siempre hablamos de femenino y masculino en todos los deportes, ¿sí? Hay deportes donde son participación mixta y hay deportes donde se separan las actividades para varones o para mujeres. Por ejemplo, tenemos esgrima adaptada, donde hay, en realidad en su momento había 3 categorías, A, B y C, pero actualmente la C participa dentro de la B porque fue como desestimada para lo que es el nivel internacional. Entonces, actualmente hay 2 categorías y participan en florete, espada y sable, y participan en equipos también. Acá es la categoría A, es la de mayor posibilidades de movimiento. Todos participan en silla de ruedas, ¿sí? Puede ser una persona amputada que se siente en una silla de ruedas, va a ser categoría A si es amputada del miembro inferior, porque tiene buen control de tronco. Va a ser categoría B si porque su control de tronco se va a ver disminuido, porque a lo mejor tiene una lesión medular a nivel dorsal 12, por ejemplo, que le compromete los abdominales inferiores. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, van a estar en A o en B, en esgrima. En básquet, por ejemplo, se encuentran sumando los jugadores que están en cancha, los 5, 14 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los jugadores de básquet sobre silla de ruedas están clasificados desde 1 a 4,5, ¿sí? Son 8 clasificaciones, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. La sumatoria de los 5 jugadores en la cancha tienen que sumar 14 puntos. O sea que si yo pongo 2, 4,5, no puedo poner 5, 4,5. Tengo que poner las categorías más bajas, que son el 1, el 1,5, el 2, para poder completar los 14 puntos. Esto obviamente es porque le da la posibilidad a todos los jugadores de estar en cancha, porque si no, obviamente, los equipos formarían sus equipos con los 4,5, que son los que tienen menor compromiso físico. Es para que realmente todos los jugadores, así como está la Liga Nacional de Básquetbol en Argentina, que es la Liga de FABA, de la Federación de Básquetbol Adaptado, está la competencia internacional y todo se realiza a través del mismo sistema, 5 versus 5, con 14 puntos en la cancha cada uno de los equipos. Otro de las clasificaciones en atletismo, por ejemplo, ahora se actualizó y hay muchas más categorías en atletismo, pero estas, por ejemplo, son solamente de la parte de discapacidad física. Igual dentro de discapacidad física, por ejemplo, ahora también se desdobló porque las personas que tienen amputación en miembro superior y le falta el brazo completo tienen una categoría, y al que le falta desde codo para abajo tiene otra categoría, o sea que se incrementaron más clasificaciones todavía a las que estoy presentando yo acá, pero eso lo pueden buscar cualquier cosa entrando a la página del IPC, del Comité Paralímpico Internacional. Ahí tienen todas las clasificaciones de cada uno de los deportes, en todos los deportes, no solamente en los de silla de ruedas. Acá, por ejemplo, van a ver que en atletismo hay 4 categorías de pista en silla de ruedas, que van desde el más bajo, que es la 51, al más alto, que es el 54. Van a ver que hay 8 categorías en campo, que va, o sea, en pista es T51, T54, porque es track, y en campo es field de campo, que son 8 categorías, 51 a 58, para lanzamiento, ¿sí? También se puede lanzar parado con prótesis, es otra clasificación. También, en ese caso, los amputados pueden correr parados también con prótesis, sin silla, o sea, hay infinidad de clasificación solamente pensando en lo que es la parte física. Imagínense que también está la clasificación de discapacitados visuales, la clasificación de discapacidad intelectual y la discapacidad para personas con secuelas de parálisis cerebral. O sea que cuando se hace un torneo de atletismo es de una magnitud impresionante. En natación, por ejemplo, hay 10 categorías por estilo, desde la 1 hasta la 10, tiene letras, que acá está Edita Raspide, que es la DTN de natación de todo el Comité Paralímpico, y a la vez es la entrenadora nacional de natación de la Federación de FADECIR. Ella, cualquier cosa, va a poder ampliar más sobre este tema de clasificación. Yo menciono simplemente que tienen una letra previa, si el estilo es libre, mariposa, espalda o pecho, o si es la midley, y son 10 categorías, desde la 1 hasta la 10, de acuerdo a
la discapacidad, o sea, la 1 va a ser la que tenga más limitante motriz, y la 10 va a ser la que tenga más posibilidades de movimiento. Eso solamente en físicos. También hay una clasificación para intelectual, también hay una clasificación para visual, y también hay una clasificación para secuela de parálisis cerebral, que se agrupan, en eso sí, secuela de parálisis cerebral se agrupa con la clasificación de discapacidad física, o sea que ahora cuando ustedes vean un video van a ver que puede haber personas amputadas, personas con secuela de parálisis cerebral en una misma carrera. Bien, y pesas es por peso corporal, ¿sí? Es open. O sea que puede competir una persona de 18 años con una persona de 50 y es por el peso corporal que tengan esas personas. Esto a grandes rasgos son las clasificaciones de estos deportes, muy a grandes rasgos. Se puede profundizar, pero no es... ahora la idea era que tuvieran un pantallazo de que se compite de la forma más pareja posible. En atletismo, por ejemplo, van a ver que, bueno, yo menciono la Federación de Silla de Ruedas, que es la que me agrupa o me convoca a mí, y el IPC, que es el Comité Paralímpico Internacional, porque el atletismo, a través del COPAR, responde a lo que son los eventos internacionales, ya sean mundiales o ya sean los torneos que organizan los países que responden al IPC, al Comité Paralímpico Internacional, o al Paralímpico mismo, o al Parapanamericano, ¿sí? Bien, vamos a encontrar en atletismo, en la mayoría, a lo mejor, de los eventos actuales en nuestro país, como pueden ser los bonaerenses o los Juegos Evita, se van a encontrar personas que todavía participan con sus sillas de paseo, con las sillas de 4 ruedas o con las sillas deportivas, pero que también tienen 4 ruedas. Ustedes van a ver que dentro de lo que son las actividades que se pueden iniciar, para iniciar el trabajo en silla de ruedas, tiene que haber siempre trabajo de elongación, de movilidad articular. Si es la silla de paseo, van a tener una técnica especial para poder manejarla, aprender la forma de la remada, que bueno, actualmente quedó la palabra remada, pero en realidad la otra vez en un curso, ahora con la pandemia, tuve la oportunidad de aprender qué es la propulsión, porque justamente remada, que le decimos todos los que somos rengos, o sea, todos los del ambiente de discapacidad física, que le decimos, ellos mismos se dicen los rengos, todos dicen remada, y en realidad si uno se pone a pensar el gesto de remada es para atrás, o sea que en realidad sería como ir para atrás. Por eso me enseñaron que la palabra correcta es propulsión, pero bueno, evidentemente vengo de la vieja escuela y utilizo la palabra remada. Pero bueno, la propulsión sería aprender la técnica correcta, y esto es lo mismo para 4 ruedas que para 3 ruedas, que es el tipo de silla que se maneja en los torneos competitivos, ¿sí? Acá ustedes ven que la persona en un juego Evita o en un juego bonaerense o en la misma actividad que nosotros desarrollemos en nuestra institución, puede aparecer con una silla de paseo, como es la naranja, que bueno, ahora las de paseo son mucho más actuales, muchos las tramitan por las obras sociales y son mucho más modernas, o la silla deportiva, que es la silla que tiene un poquito la inclinación de las ruedas para que sea más aerodinámica, pero en el alto rendimiento lo que se pide son las sillas de 3 ruedas. En atletismo se compite con las sillas de 3 ruedas, ¿sí? Por eso es importante, pero bueno, tienen un costo elevadísimo. Ya en nuestro país hay muchos. El entrenador de la federación nuestra, el señor Carlos Rodríguez, ha sido maratonista y es el entrenador actual de FADECIR, y que lo hace voluntariamente, porque es a la vez el presidente de la institución, y entonces él tiene un montón de atletas con los cuales trabaja todo lo que es atletismo sobre silla de ruedas en pista y bueno, obviamente después trabaja en campo también porque son lanzadores, pero bueno, específicamente hablando de las sillas, hace todo el trabajo de formación y utilizan las sillas de 3 ruedas y se hace toda una gestión porque bueno, realmente hay que traerlas de afuera muchas veces y son de costos en dólares o en euros elevadísimos, ¿no? Bien, ahora por suerte salió un programa para deportistas de alto rendimiento que motiva a que puedan hacer sus trámites personales de material deportivo. Salió en estos días. Bien, ustedes van a ver que, así como les dije que estaban las personas que corren en pista en silla de ruedas, están las personas que corren con prótesis sin silla.
este muchacho Pictorius es doble amputado y bueno, corre con sus prótesis. También en la parte de lanzamiento vemos que algunos lanzan con banco y otros lanzan parado. Este jovencito este joven atleta es amputado de pierna derecha y realiza con prótesis el lanzamiento. Otros realizan el lanzamiento desde arriba del banco, que está permitido de acuerdo al tipo de lesión que tengan. De acuerdo a eso va la clasificación funcional. O todos lanzan en banco o todos lanzan parados, ¿no? Para la clasificación funcional. Bien. Acá vamos a ver una actividad de pista. El atleta Alejandro Maldonado haciendo una de sus pasadas en el CENAR. Ven que la posición en la silla es totalmente horizontal para aprovechar mejor, ir venciendo lo que sería el roce con el aire, ¿no? Para minimizar al máximo las posibilidades de roce aéreo para que la velocidad sea el máximo. Por ejemplo, Alejandro tuvo la oportunidad de participar en el Panamericano de Lima y obtuvo 4 medallas para nuestro país. En este caso, lo que van a observar es un deportista, Lucas Schoenfeld, que hace salto en largo, con un solo brazo, tiene una amputación completa del brazo derecho, y bueno, él, por ejemplo, ha participado, actualmente no está compitiendo, pero ha participado y ha hecho saltos de 6 metros, cerca de 6 metros 50, él ha participado a nivel paralímpico también, actualmente no, pero lo ha hecho. Entonces, en este caso, muchos de los competidores participan con prótesis, pero en el caso de Lucas no tiene de dónde enganchar una prótesis y es muy difícil el control de tronco, del equilibrio de tronco. Imagínense en el aire cuando está haciendo el vuelo en el salto, lo difícil que es el poder equilibrar, ¿no? Los años y años de entrenamiento que lleva eso. Acá es una foto de elongación para que todos sepamos que siempre, obviamente, tenemos que tener en cuenta la elongación como base de lo que es la actividad física. Obviamente esta prótesis no es de un deportista en este momento de Argentina. Puede haber en este momento igual deportistas argentinos que con el paso de los años hayan ido adquiriendo este tipo de prótesis, pero en esa foto no. Bien, acá, bueno, es una enorme responsabilidad porque al estar Edith ahí dando vueltas me genera mucha responsabilidad, pero bueno, voy a hacer una mención rápida para que tengan un pantallazo de la natación, que también responde al IPC, como el atletismo. Estas son 2 fotos de eventos paralímpicos de Beijing 2008, y acá, por ejemplo, vemos un entrenamiento en el CENAR, donde estaba, o una competencia donde estaba también Edith Arraspide a cargo de los Open de FADECIR, que es la que los organiza, y todas las actividades. Acá puse una actividad de natación como para que visualicen lo que es una actividad de natación, sobre todo para que miren la gente que está por nadar. Van a ver que lo que mencionaba yo recién de la clasificación, este es un muchacho, un deportista chino, y es, por ejemplo, doble amputado de miembros superiores, y van a ver otro que está en silla de ruedas, y van a ver otro que a lo mejor cuando va a tirarse a la pileta está parado, y otro se baja de la silla de ruedas. O sea, van a ver que pareciera que es desparejo, pero los clasificadores de natación hacen un esfuerzo enorme, 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 para que a todos estos deportistas se los considere que están en la misma categoría funcional, ¿sí? Como que están corriendo lo más parejo posible. Puede suceder que parezca que es, en algunos casos, desparejo, pero la clasificación funcional realmente la hacen con un estudio minucioso, tanto médico como kinesiológico, como clasificadores funcionales que se especializaron, fisiatras. O sea, se hace no solamente a nivel médico, en camillas, sino que se hace también a nivel pileta, o sea, que se hace en la práctica. Esto lo quería mostrar para que ustedes vean, porque si ustedes imaginaron la clasificación funcional, perdón, los comentarios, no le pude sacar el sonido,
Pero si ustedes imaginaron la clasificación funcional, es increíble pensar que la persona que no tiene los miembros superiores sea la que está ganando la competencia. Y bueno,